Hola, en las últimas lecciones del curso estuvimos viendo algunos ejemplos de circuitos en donde se combinaban inductores con resistores, lo cual lleva a problemas matemáticos relativamente sencillos. Pero hay otro tipo de circuitos que también son bastante fáciles de analizar, que también llevan al planteamiento y a la solución de ecuaciones diferenciales, las cuales en realidad son muy simples. Así es de que lo que vamos a ver es básicamente algunos ejemplos de circuitos en donde se combinen capacitores con inductancias. Entonces, el primer ejemplo que vamos a tratar se refiere a lo siguiente. Vamos a pensar que se tiene un capacitor de una cierta capacitancia conocida, C, y este capacitor vamos a suponer que está conectado de esta manera con un inductor que tiene una cierta inductancia conocida, y todo esto se conecta de esta forma a través de un interruptor. Entonces, al inicio vamos a suponer que, digamos, en t menor o igual que 0, cargamos el capacitor con una cierta diferencia de potencial, es decir, conectamos una batería a las armaduras de este capacitor, de tal manera que con la batería le cargamos allí con una cierta diferencia de potencial B0. Entonces vamos a suponer que la diferencia de potencial que hay entre las armaduras de este capacitor, vamos a pensar que tiene un cierto valor B sub 0, también conocido. Entonces para t menor o igual que 0, B es igual a B0. Para hacer las cosas concretas, vamos a pensar que la armadura de arriba está cargada positivamente y la de abajo negativamente. Al tiempo t igual a 0, vamos a imaginar que el interruptor se cierra. Entonces, al hacerlo, vamos a permitir el paso de la corriente eléctrica, y ya sabemos que un inductor va a oponerse a los cambios de flujo a través de él. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir después? Lo que queremos es determinar cuál es la corriente o la carga que existe en el capacitor en cualquier otro instante posterior. Entonces voy a llamar Q mayúscula a la carga que hay en la armadura de arriba. Lo que yo supongo es que esa carga va a ser probablemente positiva todo el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Y esta carga, cuando el interruptor se cierre, va a poder fluir a través del circuito. Entonces aquí dibujo de nuevo el circuito, ahora ya con el interruptor cerrado. Entonces aquí tenemos el capacitor nuevamente, aquí tenemos el inductor, y ahora el circuito ya está cerrado. En estas condiciones, entonces, va a poder fluir una corriente a través del circuito, y esta corriente, como ustedes pueden ver, va a ser menos la derivada de Q con respecto a T. Es decir, aquí la carga que está depositada en la armadura de arriba va a poder fluir a través del circuito, y la corriente que fluya va a hacerlo en detrimento de la carga que teníamos allí almacenada. Entonces, cualquier carga que salga en esta dirección que está mostrada por esta flecha va a significar que la carga que hay aquí va a disminuir. Esa es la razón de que tengamos aquí un signo menos. Recuerden que una función que es decreciente tiene una derivada negativa. Ya con este signo menos vamos a tener entonces la magnitud de la corriente que fluye de esta manera. Entonces la ecuación básica es muy simple. Lo que vamos a tener es que la diferencia de potencial que hay a través de las armaduras, aquí de nuevo le llamo B a la diferencia de potencial que hay entre las armaduras, o a la fuerza electromotriz que hay entre ellas. Entonces lo que vamos a tener es que esta B menos L por DI en DT va a ser igual a 0. De hecho, esa es la ecuación básica, la única ecuación que aquí esencialmente tenemos que resolver o plantear. Y entonces voy a comentar cuál es la razón de que esto es justamente lo que tenga que ocurrir. Aquí, como de costumbre, vamos a suponer que los conductores que conectan al capacitor con el inductor tienen resistencia 0. Entonces lo que va a ocurrir es que la diferencia de potencial, si lo queremos ver de esa manera, o la fuerza electromotriz mejor, que hay entre las armaduras, tiene que ser igual a la fuerza electromotriz que hay entre los extremos, entre las terminales de este inductor.
Y aquí lo que hay que recordar es que justamente la autoinductancia de esta bobina o del dispositivo que sea es tal que el producto de L por D y en dt, esto que tenemos aquí, nos da la fuerza electromotriz que se autoinduce en ese circuito. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que la fuerza electromotriz que hay entre las armaduras de este capacitor se va a neutralizar con la fuerza electromotriz que se induce en el circuito, de tal manera que la resultante, si nos fijamos en todo esta malla, el resultado es 0. Entonces, esa es la ecuación básica, decía, y si quedara duda acerca del signo, ahorita vamos a ver de qué manera podemos darnos cuenta de que es el signo correcto. Lo que hay que recordar también es que la capacitancia, por definición, es la carga sobre la diferencia de potencial. En este caso, tanto la carga como la diferencia de potencial que hay en el capacitor van a ser funciones del tiempo. Se supone que la capacitancia es aquí, en este caso, algo fijo. Acuérdense que depende de las características geométricas del dispositivo. Entonces aquí vamos a suponer que este capacitor no se deforma y entonces su capacitancia va a ser constante. Entonces la V que aparece en esta ecuación que tenemos aquí a la derecha se puede representar en términos de la carga que hay en cada instante en la armadura de arriba. Entonces la V, como ustedes pueden aquí apreciar, va a ser lo mismo que Q entre C, que es una constante, insisto, menos L por DI en dt, eso tiene que ser 0. Pero, como dije antes, la corriente es menos la derivada de la carga con respecto a t. Así es de que en esta ecuación, estas dos variables que tenemos aquí presentes, aquí L y C son constantes, mientras que la carga va a ir decreciendo en un principio a medida que el capacitor se descarga, y la corriente va a ir variando también de acuerdo con ello. Pero tenemos esta relación de tal manera que podemos escribir todo en términos de la carga simplemente, de tal manera que lo que nos queda es que la carga sobre la capacitancia más L por la derivada segunda de Q con respecto a T es igual a 0. Y esta ecuación ahora ya se puede reconocer como una ecuación homogénea de segundo orden, donde los coeficientes son constantes. De hecho, otra forma conveniente de escribirla es esta. T segunda de Q en dt va a ser igual a menos 1 sobre LC, así sí, por Q. Entonces aquí simplemente insisto, el producto L por C es una constante, entonces lo que andamos buscando es una función que depende del tiempo, tal que su segunda derivada con respecto al tiempo es un múltiplo negativo de esa misma función. Así es de que, bueno, sabemos por experiencia que las funciones seno y coseno tienen justamente esa propiedad de que al derivar dos veces cualquiera de ellas con respecto a su argumento, obtenemos el negativo de la función que teníamos en un principio. Entonces, la solución general de esta ecuación, que insisto, es muy simple, es una ecuación de coeficientes constantes, segundo orden, lineal, homogénea. Entonces aquí la solución general, decía, es Q igual a una cierta constante, voy a llamarla A, por el coseno de una frecuencia que va a ser 1 entre la raíz de LC por el tiempo, más otra constante por el seno de 1 entre la raíz de LC por T. Uno puede convencerse, sustituyendo esta expresión en la ecuación, que efectivamente cada uno de estos términos, de hecho, es una solución de esta ecuación diferencial. Por ejemplo, al derivar el coseno con respecto a t, lo que vamos a tener es, en la primera ocasión que derivamos, un menos seno del mismo argumento por la derivada del argumento con respecto a t, que sería 1 entre esta raíz. La siguiente vez que derivemos, nuevamente va a aparecer un factor como este, de tal manera que después de dos derivadas vamos a tener este factor justamente. Al derivar el coseno tenemos un menos seno, al derivar menos seno nos queda finalmente menos coseno. Vean ustedes que si el signo aquí lo hubiéramos puesto erróneamente con la forma contraria, entonces lo que hubiéramos tenido aquí sería un signo positivo, y en ese caso las soluciones de la ecuación son funciones exponenciales reales que pueden tender a infinito o pueden tender a 0. Entonces aquí
como no hay resistencias en el circuito, aquí estamos pensando, como dije antes, que estos conductores son perfectos, entonces no habría ninguna razón para que la carga se estuviera reduciendo y que, o que la carga estuviera creciendo ilimitadamente. Entonces las soluciones que tuviéramos aquí con el signo positivo, pues se ve que son físicamente inaceptables. En cambio, estas soluciones lo que nos dan es que la carga va a estar oscilando en el tiempo. Entonces lo que va a ocurrir es que al principio el capacitor va a irse descargando, pero esta inductancia va a producir un efecto contrario. Recuerden que esta inductancia trata de mantener el flujo a través de este dispositivo constante, entonces produce una fuerza electromotriz que se opone a los cambios, y entonces esa oposición es justamente la que hace que tengamos aquí este comportamiento oscilatorio. Las constantes A y B, como de costumbre, se determinan a partir de las condiciones iniciales, y aquí lo que ocurre es que al tiempo t igual a 0, entonces Q en t igual a 0, pues sería simplemente A, porque el seno de 0 es 0, pero la carga que tenemos al inicio, pues se puede determinar de lo que se había establecido aquí originalmente. Al tiempo 0, la diferencia de potencial a través de las armaduras es una cierta constante B0, que sería la diferencia de potencial que nos da la batería que hemos utilizado para cargar el capacitor. Entonces la B sería lo mismo que Q sobre C0. Entonces lo que nos queda es que la carga es C por B0. Aquí si despejo la carga es el producto de estos dos. Entonces ese sería el valor inicial de la carga. Ese es entonces el valor de esa constante. Y la otra constante que tenemos aquí la podemos determinar si ahora nos fijamos en la corriente. La corriente, ya habíamos dicho, es igual a menos la derivada de Q con respecto a T. Al derivar la expresión para la Q, lo que vamos a obtener es menos A por 1 entre la raíz de LC por el seno de T sobre la raíz de LC. Lo escribo mejor de esa manera. Y del segundo término, lo que vamos a tener es la constante B sobre la raíz de LC por el coseno de T sobre la raíz de LC. Entonces, al tiempo 0, la corriente es 0. Apenas en ese momento estamos cerrando el interruptor. Entonces, la I en t igual a 0 es 0. Pero en t igual a 0, el seno desaparece, el coseno vale 1. Entonces, eso nos dice que B sobre la raíz de LC tiene que ser 0. Entonces, eso implica que la constante B vale 0. Finalmente, entonces, la carga que hay en el capacitor en cualquier instante sería el producto de C por B0, que es el valor de la constante A, aquí lo tenemos, por el coseno de T sobre la raíz de LC. Entonces, ahí ya tenemos la expresión para la carga, y otra vez, sustituyendo los valores de las constantes A y B que ya tenemos, podemos encontrar el valor de la corriente que hay en cualquier instante. Entonces la corriente y la carga van a estar oscilando en el tiempo. Durante medio ciclo van a ir en un sentido, durante otro medio ciclo va a ir en el sentido contrario. Y ya, esa es la solución. Podemos complicar ligeramente este problema si agregamos una resistencia. Entonces, si ahora lo que hacemos es considerar que tenemos, igual que antes, este capacitor que hemos cargado previamente con esta inductancia, y ahora vamos a pensar que agregamos una resistencia. Bueno, en este caso, aquí tenemos C, L, R. La ecuación que tendríamos ya no sería la ecuación homogénea que aquí escribí arriba, que todavía tenemos aquí a la vista, sino que ahora lo que va a ocurrir es que L menos DI en DT, en lugar de ser 0, sería el producto de I por R, de acuerdo con la ley de Ohm. Es decir, si esta inductancia no estuviera, simplemente la carga que está aquí en el capacitor va a fluir a través de la resistencia, y entonces la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz que hay entre las armaduras va a producir esta corriente que fluye a través de la resistencia, si este término, insisto, no estuviera. Pero si la inductancia está aquí presente, entonces produce este efecto que ya señalaba. La autoinductancia de la bobina
va a producir una fuerza electromotriz que trata de oponerse a los cambios. Entonces prácticamente todo sigue siendo lo que ya teníamos previamente. La B la puedo sustituir como Q sobre C. El producto de menos L por dy en dt corresponde a más L por la segunda derivada de Q con respecto al tiempo, mientras que la corriente es menos la derivada de Q con respecto a t. Entonces, con lo que terminamos aquí ahora es de nuevo una ecuación diferencial de segundo orden, con la diferencia de que ahora tenemos un término también con primeras derivadas. Si escribimos esta ecuación en la forma estándar, esto se ve así: de segunda de Q con respecto a t, dividiendo entre L y pasando todos los términos a la izquierda. Lo que tendríamos entonces sería más R sobre L por dq en dt, y finalmente más Q sobre LC igual a 0. Entonces esta es la ecuación. Aquí lo que ayuda es que es una ecuación nuevamente lineal homogénea y con coeficientes constantes. Eso es muy importante. Y una forma de resolver esta ecuación es buscar una solución que sea de la forma e a la rt, donde r es una constante. Entonces cuando uno sustituye esta propuesta en la ecuación diferencial, con lo que uno termina es con una ecuación algebraica que es r cuadrada más r sobre L por la r minúscula más 1 sobre LC igual a 0. Y si uno resuelve esta ecuación algebraica mediante la fórmula elemental, aquí lo que vamos a tener es menos r sobre L más menos la raíz cuadrada de r cuadrada sobre L cuadrada menos 4 sobre LC. Entonces aquí pues lo que ocurra va a depender básicamente del valor del discriminante, como es costumbre, y lo que, por ejemplo, podemos obtener es que si la resistencia es pequeña, que sea pequeña quiere decir que este término va a ser pequeño en relación con este. Eso es lo que aquí definiría resistencia pequeña o no pequeña. De hecho, habría un valor crítico de la resistencia, aquel que hace que esta diferencia sea 0. Para valores menores que esa resistencia, entonces este término es menor que este, y lo que vamos a tener es una cantidad negativa dentro del radicando, y del radical más bien, y en ese caso vamos a obtener raíces imaginarias. Entonces, si la resistencia es pequeña, entonces si R es pequeña, y pequeña quiere decir que r cuadrada sobre L cuadrada es menor que 4 sobre LC, o lo que es lo mismo, que r cuadrada es menor que 4L sobre C, o finalmente que R es menor que 2 veces la raíz de L sobre C. Eso es lo que significa que sea pequeña. Entonces, en ese caso, decía, del radical vamos a tener una cantidad imaginaria, y lo que queda entonces, aquí lo podemos ver enseguida, la R sería un menos R sobre 2L para comenzar, y tendríamos después más menos una cantidad imaginaria por la raíz de 4 sobre LC menos R cuadrada sobre L cuadrada. Entonces, para R's pequeñas, este término es menor que esta diferencia es entonces positiva, y entonces esta cantidad es real, y el signo menos que hay de diferencia entre esta expresión y esta, aquí ese signo lo estoy absorbiendo en la definición de la unidad imaginaria. Entonces la carga que vamos a tener sería alguna exponencial de este tipo. Como aquí tenemos dos raíces, entonces esto nos va a llevar a dos tipos de solución, es decir, a por e a la menos rt sobre 2l por e a la más menos, antes de más menos, a la más i omega t. Aquí vamos a definir omega para que las cosas sean más sencillas, como la raíz cuadrada de 4 sobre lc menos r cuadrada sobre l cuadrada. Conviene hacerlo así para que las cosas se
escriban de una manera más cómoda, más otra constante por E a la menos RT sobre 2L, es una L, por E a la menos I omega t. Entonces ya sabemos que mediante la fórmula de Euler, las exponenciales imaginarias se pueden convertir en senos y cosenos, y como en el caso anterior, pensando que al tiempo t igual a 0, la carga, bueno, el capacitor estaba cargado al máximo, entonces, tal como hicimos en el caso anterior, lo que podemos esperar es que la carga sea solamente proporcional a un coseno. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es otra vez el mismo factor C por B0, por el coseno de omega t, donde la omega está definida aquí previamente, por, y esto es importante, un factor E a la menos RT sobre 2L, que hace que al mismo tiempo que la carga va a estar oscilando de acuerdo con este coseno, vamos a tener este exponencial que nos da un decaimiento exponencial, que ahora pues tiene sentido porque esta resistencia va a significar una pérdida de energía en la que la energía eléctrica se está convirtiendo en calor que se podría aquí recolectar de esta resistencia. Entonces, ese es el resultado. Vean que es algo bastante sencillo. Y nada más aquí termino con una pequeña observación que frecuentemente se hace. La ecuación diferencial que aquí tuvimos que resolver es muy similar a la ecuación, es idéntica a la ecuación que uno tiene que resolver en el caso de un oscilador. Imagínense un resorte que tiene aquí añadida una cierta masa que se puede mover, pero en este caso vamos a suponer que hay fricción. Entonces lo que nos dice la segunda ley de Newton es que la masa por la aceleración de este cuerpo es igual a la fuerza, que en este caso sería la fuerza del resorte. Entonces si ponemos nuestro origen justamente en la posición de equilibrio de este sistema, cuando el resorte está relajado, entonces la fuerza sobre este carrito se puede escribir como menos k por x, de tal forma que cuando el carrito se desplaza hacia la derecha, la x sería positiva, habría una fuerza hacia la izquierda que está dada de esta manera de acuerdo con la ley de Hooke. Lo que vamos a suponer es que aparte hay una fricción, por ejemplo con el aire, y en ese caso esa fricción se puede expresar, por ejemplo, como menos gamma por b. Es una gamma minúscula. De tal forma que para una gamma positiva las cosas son como uno espera. Si el bloque si este carrito se mueve hacia la derecha a través de este medio, entonces la fricción va a ir en sentido contrario. Entonces una velocidad positiva va a darnos una fuerza que se opone al movimiento, que sería entonces de esta manera. Si ahora uno recuerda que la velocidad instantánea y la aceleración instantáneas son la primera y la segunda derivada de la posición, entonces esta ecuación se puede escribir así, como que m por la segunda derivada de x con respecto a t, más gamma por dx en dt, más k por x es igual a 0. Y esta ecuación se puede comparar con la que tenemos aquí arriba, que simplemente para hacer la comparación conviene escribirla así, como L por la segunda derivada de Q con respecto a T, más R por dQ en dt, más 1 sobre C por Q igual a 0. Entonces aquí se puede ver que hay cierta analogía entre los conceptos de la mecánica y de la teoría electromagnética. Lo que representa la masa inercial, aquí sería la inductancia, la resistencia debida a la fricción con el aire, pues aquí sería precisamente la resistencia eléctrica, y esta K, que es lo que produciría esta fuerza de restitución que trata de regresar al carrito a su posición de equilibrio, en este caso está pues representada por indirectamente la capacitancia. Aquí aparece 1 sobre C, pero ese sería el significado. El capacitor lo que hace es almacenar la carga de manera similar a como este resorte va a poder almacenar energía elástica al momento que se deforma. Entonces, las dos ecuaciones son muy similares, las soluciones entonces son similares también.
En el caso de un oscilador amortiguado, pues precisamente este carrito va a estar oscilando, pero al mismo tiempo la fricción va a hacer que esas oscilaciones tengan una amplitud progresivamente menor debido pues a la fricción. Entonces, bueno, esa sería pues la observación, y ya dicho eso, vamos a pasar a otro ejemplo que espero que resulte más interesante. El ejemplo que vamos a ver a continuación es un tanto similar, pero se trata de esto. Tenemos aquí un capacitor C1, tenemos aquí conductores que de nuevo suponemos que son perfectos. Aquí colocamos un interruptor y ponemos aquí un inductor, y de este otro lado tenemos otro capacitor, en principio con una capacitancia diferente al de la izquierda. Entonces vamos a suponer que al inicio, digamos que en t igual a 0, los capacitores tienen una cierta diferencia de potencial o fuerza electromotriz conocida. Entonces en t igual a t0, la B es igual a una cierta cantidad dada. Vean que las armaduras de un capacitor están conectadas con las armaduras del otro. Así es de que la diferencia de potencial que hay entre esas armaduras sería la misma diferencia de potencial que hay aquí. Así es de que es exactamente lo mismo en los dos casos. Lo que puede ocurrir es que aunque la FEM o la diferencia de potencial en los dos es la misma, la carga podría no ser exactamente la misma. Entonces lo que voy a hacer es llamarle Q1 a la carga que hay en esta armadura y Q2 a la carga que hay en esta otra. Entonces, de acuerdo con la definición de la capacitancia, por ejemplo, C1, la capacitancia del capacitor de la izquierda, es la carga Q1 sobre la FEM o la diferencia de potencial que haya entre esas armaduras, mientras que C2 sería Q2 entre B. Entonces podemos tener diferentes capacitancias, diferentes cargas, pero la misma diferencia de potencial que hay aquí es la misma diferencia de potencial que hay aquí, porque están conectadas las armaduras, repito, por conductores perfectos. Bien, lo que hace falta ahora es escribir la ecuación básica para este problema, y en este caso lo que vamos a tener es esto. Si dividimos Q1 sobre C1, aquí lo podemos ver, eso sería B, la fuerza electromotriz que hay entre las armaduras, digamos, de este capacitor, y cuando el interruptor se cierre, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a hacer pasar corrientes a través de este inductor, y eso entonces va a dar lugar a una fuerza electromotriz que se opone a la que se produce por los capacitores. Entonces en este caso lo que vamos a tener es que esto es igual a L por la derivada con respecto al tiempo de la suma de las corrientes I1 más I2. Vean que si llamamos I1 e I2 a las corrientes que fluyen saliendo de los capacitores, se van a unir en este nodo y a través del inductor va a pasar la suma I1 más I2. Entonces, de acuerdo con lo que ya habíamos visto antes de la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz, entonces esta sería la fuerza electromotriz que se va a oponer a la fuerza electromotriz de los capacitores, y la resultante de las dos va a ser 0, por eso es que una tiene que ser igual a la otra en magnitud. Entonces eso es lo que tendríamos por un lado, y por otro lado esto es igual a Q2 sobre C2, porque como dije, la diferencia de potencial o la FEM a través de estas armaduras es la misma que se encuentra de este otro lado. Ahora, lo que tiene que ocurrir es que podemos aquí eliminar una de las incógnitas. O sea, tenemos dos ecuaciones, entonces lo que podemos hacer es tratar de desacoplarlas, y por ejemplo lo que podemos hacer es escribir todo en función de la carga Q1. Entonces vean ustedes que la carga Q2 de estas igualdades que tenemos en los extremos, esto y esto son iguales, entonces la Q2 sería C2 sobre C1, que es una constante, por Q1, que puede variar con el tiempo. Entonces lo que vamos a tener es que Q1 sobre C1, que es la expresión que aquí aparece, tiene que ser igual a la L por las derivadas de las corrientes, pero esas derivadas nos van a llevar a menos la segunda derivada de Q1 con respecto al tiempo, menos la segunda derivada de Q2 con respecto al tiempo. De nuevo recordando que la corriente I1, por ejemplo, es menos la derivada de Q1 con respecto a T. Nuevamente el signo menos se debe a que
Cuando la carga del capacitor disminuye, eso se debe a que la carga está fluyendo y produce esta corriente I1, y esa es la razón de este signo. Entonces eso es lo que tendríamos por una parte, y esto ahora se puede escribir de esta otra forma equivalente, que nos dice que Q1 sobre C1 va a ser igual a menos L por la derivada de Q1 con respecto al tiempo menos L, y la derivada segunda de Q2 con respecto al tiempo, pues aquí se puede ver, es C2 sobre C1 por la derivada de Q1 con respecto a T. De esa manera entonces nos queda una ecuación diferencial, de nuevo coeficientes constantes, homogénea, que ahora no solamente incluye a la incógnita Q1 en ella. Entonces esta ecuación, por ejemplo, la podemos escribir así, como menos L. Bueno, aquí quizá convenga, para que se vea un poquito más sencilla la expresión, hacerlo de esta forma, C1 más C2 por D segunda de Q1 en dt. Vean que es exactamente lo mismo. Aquí en el primer término, C1 sobre C1 es 1, que es lo que aquí tenemos, C2 sobre C1 aquí aparece. Y entonces esta ecuación, por ejemplo, se puede escribir de esta otra forma, como que D segunda de Q1 con respecto al tiempo sería igual a menos 1 sobre L, que multiplica a C1 más C2 por Q1. Si comparamos un extremo con el otro extremo de estas ecuaciones, la C1 se puede cancelar. Este factor, si lo pasamos dividiendo al otro lado, nos lleva a esta expresión precisamente. Y ahora conviene esto escribirlo así, como menos omega cuadrada por Q1. Esta omega cuadrada sería por definición 1 entre el producto de L por C1 más C2. Y de nuevo, esta ecuación pues es muy sencilla, muy común. El resultado de aquí es que Q1 sería alguna constante por el coseno de omega t más otra constante por el seno de omega t. Y otra vez, las constantes A y B se van a determinar a partir de las condiciones iniciales. Vean que una vez que conocemos la expresión para Q1, la de Q2 se puede obtener directamente multiplicando la Q1 por este cociente, que es una constante. Entonces aquí las condiciones que tenemos para poder determinar estas dos constantes, pues tienen que ser dos condiciones iniciales. Una es que al tiempo 0, la carga que hay en este capacitor, de aquí se puede ver, sería C1 por V0, vean. Entonces en t igual a 0, la carga Q1 sería C1 por V0, eso tiene que ser igual a A, porque en t igual a 0 este se hace 0, este vale 1, entonces ese es el valor de la A. Y para encontrar el valor de la constante B, lo que hacemos es derivar. Entonces lo que tenemos es que la corriente I1 es menos la derivada de Q1 con respecto a t, o sea que esto va a ser A por omega por el seno de omega t, menos B por omega por el coseno de omega t. Y de nuevo, en t igual a 0, el seno desaparece, entonces la corriente, pero la corriente sería en ese momento 0. La razón es esta: antes de que cerremos el circuito, aquí había una situación de equilibrio. Los dos capacitores estaban cargados con la misma diferencia de potencial, entonces no había corriente fluyendo a través del circuito. Pero una vez que aquí cerramos el circuito, entonces ya la corriente puede fluir y ya entonces las cosas cambian de acuerdo con la ecuación que hemos resuelto. Entonces en t igual a 0, la corriente sería 0, entonces I1 es 0, y eso tiene que ser igual a menos B por omega, entonces la B tiene que ser 0. Por lo tanto, la carga que hay en el capacitor de la izquierda sería C1 por B0 por el coseno de omega t, donde esa omega es la raíz de esta expresión, y aquí pues lo único que falta es poner valores numéricos concretos como para tener una idea de qué frecuencias vamos a poder obtener en un circuito como este. Aquí, bueno, hay que señalar que esta clase de circuitos pues son muy importantes en la electrónica, y que pues básicamente los primeros transmisores de radio se construían justamente utilizando circuitos de este tipo, que son capaces de producir
corrientes que oscilen con una frecuencia deseada, simplemente escogiendo aquí los valores adecuadamente. Vamos a pasar a un tercer y último problema, y en este problema se parece bastante a los anteriores. Se trata de esto: tenemos un capacitor nuevamente, aquí digamos C1, tenemos una inductancia L arbitraria y tenemos otro capacitor que tiene un valor C2, y tenemos un interruptor que va a cerrarse al tiempo t igual a 0. Aquí de nuevo, si llamamos V1 a la diferencia de potencial que hay entre las armaduras de este capacitor, vamos a suponer que eso es una cantidad constante conocida. Entonces V1 al tiempo t igual a 0, vamos a suponer que es una cantidad dada que voy a denotar con V sub 0, como en los ejemplos anteriores. Entonces, para t mayor o igual que 0, cerramos el interruptor, y entonces lo que vamos a tener es una cosa como esta. Aquí tendríamos C1, aquí tenemos L, aquí tenemos el segundo capacitor, que ahora entonces va a poder cargarse. Se supone que al inicio, antes de cerrar el interruptor, el capacitor C2 está descargado. Olvidaba mencionar. Entonces, otra vez vamos a tener aquí una corriente y simplemente que sería pues claramente menos la derivada de Q1 con respecto a t. Y ahora de nuevo lo que necesitamos es establecer la ecuación diferencial que en este caso nos va a interesar. Entonces, cada uno de estos dos capacitores van a tener una cierta diferencia de potencial que va a depender de la carga que esté depositada en ellos. Entonces, lo que aquí va a ser relevante es Q1 sobre C1 menos Q2 sobre C2. Entonces le llamo Q1 a la carga que hay aquí, Q2 a la carga que hay acá. Y esta diferencia sería 0 si este inductor no estuviera presente. Es decir, las diferencias de potencial a través de un capacitor y el otro serían iguales una vez que aquí se cierra el circuito. Si este inductor no estuviera presente, entonces simplemente esta diferencia sería 0. Pero debido a que este inductor sí está presente, entonces la diferencia, y esto es muy similar al primer ejemplo que veíamos, es que aquí va a aparecer un término menos L por dI en dt, que va a representar la fuerza electromotriz que se induce en este inductor. Entonces esta es la ecuación, y la otra condición que aquí es importante y necesario utilizar es que la carga Q2 que hay en el segundo capacitor va a ser igual a la carga total que había en un inicio, y esa carga total inicial pues es simplemente el producto de C1 por V0. Esto que está aquí es Q1 al tiempo t igual a 0. Entonces lo que tiene que pasar es que la suma de las cargas en las armaduras que se encuentran aquí arriba tiene que ser igual a la carga total que estaba almacenada en un principio antes de que cerráramos el interruptor. Entonces la Q2 se puede eliminar, y lo que uno obtiene entonces es esto, que Q1 sobre C1 menos 1 sobre C2, y la Q2 la puedo sustituir por C1 por V0, que es una constante, menos Q1 más L por la derivada segunda de Q1 con respecto al tiempo, otra vez usando el hecho de que la corriente es menos la derivada de la carga. Y de nuevo terminamos con una ecuación diferencial de coeficientes constantes, con la única diferencia en este caso de que esta ecuación es una ecuación inhomogénea. Vean que esta ecuación se puede escribir también así, como que L por la segunda derivada de Q1 con respecto a t, y después tendríamos más 1 sobre C1 más 1 sobre C2 por Q1 va a ser igual a C1 sobre C2 por V0. Entonces vean, este término es el primero que está aquí. Hay dos términos proporcionales a Q1, que sería esta combinación, y este otro término que es constante lo paso al lado derecho para que tenga la forma estándar de una ecuación inhomogénea. Vean además que esta suma que está aquí es precisamente la capacitancia equivalente de dos capacitores en serie. Aquí, una vez que cerramos el circuito, estos dos capacitores se pueden sustituir por un solo capacitor que, por estar en serie,
pues le corresponde una capacitancia que es justamente el inverso de la suma de los inversos. Entonces aquí todo encaja perfectamente con lo que ya conocíamos previamente. Entonces, para resolver esta ecuación, lo que podemos hacer es primero dividir entre L. Entonces nos queda que d segunda de Q1 en dt más 1 sobre L por 1 sobre C1 más 1 sobre C2 por Q1 es igual a C1 sobre L C2 por B0. Bueno, lo escribo de esta manera. Entonces hay que recordar que para una ecuación lineal inhomogénea como esta, la solución general se puede obtener sumando una solución particular con la solución general de la ecuación homogénea. Entonces aquí una solución particular se puede obtener fácilmente tomando en cuenta que el lado derecho es una constante. Entonces, por el método de los coeficientes indeterminados, podemos buscar una solución particular que sea una constante también. Tomando en cuenta, repito, que esto es una constante, entonces puedo proponer algo constante. Si es constante, este desaparece. Y si es constante, pues de aquí se puede deducir el valor de esa constante. Entonces, una solución particular sería Q1. Aquí le voy a poner la P de particular, que sería simplemente el cociente de esta expresión entre esto. Entonces lo que vamos a tener es C1B0 sobre LC2 entre el coeficiente de la izquierda. Entonces tendríamos aquí 1 sobre L, bueno, 1 sobre L por 1 sobre C1 más 1 sobre C2, que se ve medianamente complicado. Una L desaparece y lo que podemos hacer es efectuar la suma de fracciones que aparece del lado izquierdo. Entonces aquí lo que tendríamos sería C1, C2, C1 más C2, o sea que si cancelamos esta C2, lo que va a quedarnos es C1 al cuadrado por B0 sobre C1 más C2. Entonces esa sería la expresión para esta solución particular. Y entonces ya podemos escribir la solución general de la ecuación que tenemos dada aquí arriba. Q1 como función de t sería una combinación lineal de a por el coseno de omega t más b por el seno de omega t más esta solución particular que es C1 al cuadrado por B0 sobre C1 más C2, en donde esta omega se puede leer de la ecuación que tenemos aquí. Sería precisamente, bueno, definida de esta forma, como 1 sobre L, aquí, por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Es decir, si volvemos homogénea la ecuación, si quitamos el término inhomogéneo, este término lo pasamos a la derecha. Otra vez las soluciones de la ecuación que queda, la ecuación homogénea, serían senos y cosenos como aquí. Y el factor que tiene que multiplicar a la t, pues se puede leer de esta expresión y esta sería la fórmula para la frecuencia de oscilación que tendríamos en este caso. Como en los ejemplos anteriores, lo que va a ocurrir es que solamente la solución con el coseno va a ser aceptable de acuerdo con las condiciones iniciales que aquí tenemos. Aquí recuerden, al tiempo 0, este capacitor de la izquierda estaba cargado, no había corriente fluyendo. Entonces lo que se ve ya por la experiencia previa es que la solución finalmente sería que Q1 de t va a ser igual a una constante, y esa constante otra vez sería C1 por B0 por el coseno de omega t, que es justamente esta cantidad que está definida aquí arriba, más esta constante que es C1 cuadrada por B0 sobre C1 más C2. Hay aquí algunas constantes que se pueden factorizar, pero bueno, esa es la expresión básica que nos interesa. Aquí pues lo que vamos a tener, si lo queremos ver en forma gráfica, es que a una función coseno se le está sumando una constante. Entonces esa constante lo único que está haciendo es cambiar el centro, digamos, de la oscilación. Entonces aquí sobre el eje horizontal estaría la t, sobre el eje vertical estaría Q1, este valor alrededor del cual oscila esta función del coseno sería esta constante que aquí podemos ver. Entonces sería más o menos
situación que tendríamos. Aquí, bueno, no me comprometo a si la gráfica cruza o no cruza por debajo de esta línea. Eso pues dependería de los valores de C1 y C2, como se puede aquí ver. De hecho, la Q, el mínimo de la Q, pues correspondería al valor mínimo del coseno, o sea, cuando el coseno vale menos 1, entonces la Q1 mínima sería entonces menos C1 por B0. Aquí sustituyo el coseno por un menos 1 y a eso hay que agregarle el C1 cuadrado B0, esta constante. Y todo esto se puede escribir como C1 por B0, que es factor común, que multiplica de este término positivo, lo que tendríamos sería C1 sobre C1 más C2, menos el 1, que procede de este término. Esto entonces se puede escribir como C1 por B0. Tomamos C1 más C2 como denominador común, y en el numerador tendríamos C1 menos C1 menos C2, de tal manera que el resultado que se obtiene, pues se ve fácilmente que es menos, tendríamos C1 C2 por B0 sobre C1 más C2. Entonces, independientemente de los valores relativos de las capacitancias, aquí ese signo menos nos dice que la gráfica sí cruza a la parte de abajo. Entonces la gráfica que tengo aquí no sería la adecuada. La gráfica sí tiene que llegar a la parte negativa, según lo que estamos aquí apreciando. Bien, entonces espero que estos poquitos ejemplos sean ilustrativos de lo que ocurre en estos casos. Aquí afortunadamente pues las ecuaciones diferenciales que hay que resolver, como ya hemos visto, son lineales, coeficientes constantes, entonces las cosas son relativamente sencillas en ese sentido. Aquí en el último ejemplo también podríamos agregar, si uno quiere, alguna resistencia, y lo que va a hacer eso es producir un término de amortiguamiento. Lo que vamos a tener ya no sería una oscilación como la que teníamos en la gráfica aquí anteriormente, sino que la presencia de una resistencia lo que haría es que la amplitud vaya disminuyendo gradualmente en forma exponencial. Pero bueno, espero que con los ejemplos que aquí hemos visto, todo eso resulte ya fácil de reproducir en caso de que les interese. Bien, espero que esos ejemplos hayan sido ilustrativos y claros. Bien, como siempre, pues les agradezco su atención.